En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. Hoy es el lunes, bendito sea mi Padre. Lunes, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio del Señor es Juan capítulo 15, versículo 26, 16 y 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Entiendes algo? Entiendo que Jesús Jesús les dijo eso a los discípulos para que su fe no, después de su muerte, su fe siguiera. Que tuvieran en mente lo que Él les había dicho después de que Él muriera. Iba a venir el Espíritu Santo, como Él iba a resucitar. A ver, vamos a ver. Empecemos con lo primero. Habla, Señor. Los primeros versículos. Que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Ahí vamos a poner pausa. Dice, cuando venga el defensor. El defensor viene a defendernos. ¿Defendernos de qué? ¿De qué viene a defendernos el Espíritu Santo? Pues del enemigo, ¿no? El enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios se va a manifestar en miles de maneras. En cualquier tipo de tentación o placer, cosa que te agrada, que te impide acercarte a Dios. Punto. Porque a muchas personas no les gusta tanto oír los evangelios, porque hay cosas que el diablo pone en la mente que son más agradables para el cuerpo. Entonces, cuando tú haces el hábito de entrar a seguir a Cristo, es el Espíritu Santo quien te va a defender contra esos achaques, esas cosas que Él te quiere mostrar que te impiden acercarte a Dios. Dice, hablando con los discípulos, ustedes han estado conmigo desde el principio. Nosotros, bueno, yo en mi parte no estoy desde el principio con Dios. Yo empecé mi vida religiosa ya a mayor edad. Me hubiera gustado iniciar desde el principio, pero a fin de cuentas, a veces Dios dice que unos entran a las 9, otros entran a las 12, otros a las 3, otros a las 6. Y el premio es igual, lo único que importa es que en realidad aceptes a Dios. Tú podrás entrar al final de tu vida, pero aceptarás a Dios. Los discípulos tuvieron el privilegio desde que Cristo inició su iglesia, estar con ellos al principio. Y es a ellos, a los sacerdotes, a los cristianos católicos, a los que les está diciendo lo siguiente. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Mira, me llama la atención porque nos manda un defensor y preguntarnos de qué nos va a defender. Hay gente que piensa que está dando culto. ¿Qué es el culto? Ofrecerle el sacrificio a Dios. Pero lo único que están dando es muerte con las enseñanzas que están dando. Y es de lo que el Espíritu Santo nos va a defender. Una persona que tiene el Espíritu Santo estudiará y se pondrá a empapar de las cosas de Dios, pero no solamente de la palabra,
Acuérdate que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, hay dos tipos de mesa. La mesa de la palabra que estamos leyendo ahorita y la mesa de la Eucaristía, que es la que nos fortalece. Al tener estas dos mesas en nuestra iglesia, tú tienes el verdadero culto de Dios. Así que no venga el día de mañana cualquier persona a decirte, nosotros nos vamos al culto. ¿A cuál culto? Para que haya culto, tiene que haber los elementos que están ahí. Y Jesús le dijo a sus discípulos son sacerdotes. Los van a expulsar de las sinagogas. ¿Qué era una sinagoga? Un lugar donde se lee la palabra de Dios, que vendría siendo lo que los hermanos protestantes llaman iglesia. No puede ser iglesia, no solamente es un lugar donde se habla palabra de Dios y punto, ya. Porque para que fuera iglesia tenía que tener sacerdote y tenía que tener sacrificio. Y la única que lo tiene es la iglesia de Cristo. Entonces, Él vendrá a defenderte de esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas. ¿Qué me decía? Y de esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra de Dios. Ya llegó la hora. ¿Cuánta gente dice conocer a Cristo, pero cuando les habla de la doctrina de Cristo no la creen y prefieren seguir doctrinas de hombres, doctrinas de seres humanos, en vez de seguir la doctrina de Cristo? Cristo deja los sacramentos porque Él sabe que por medio de ellos es el reglamento para entrar a la vida eterna. Y viene una persona y enseña cualquier cosa que se le ocurrió, pues te desvía a ti de la salvación. El verdadero católico oye a los que son enviados de Dios. Y los enviados de Dios son esos discípulos que recibieron la imposición de las manos de los primeros obispos, que como sería Pedro, Santiago y Juan. Mira lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días zarpamos de Troade rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río, a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos e iniciamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Pedro Bernabé. En el Hechos de los Apóstoles 13, de 1 al 3, dice: traigan a Pedro y traigan a Bernabé. ¿Para qué? Dice el Espíritu Santo hablando, para mandarlos, enviarlos a la obra que les voy a encomendar. Les imponen la mano, oran y rezan por ellos y los envían. Y ellos enseñan lo que es la doctrina de Cristo. Se les impusieron las manos. Pablo le va a imponer las manos a Timoteo. Timoteo se las pondrá a sus discípulos y así sucesivamente hasta llegar hasta nosotros. Antier sábado, tú recibiste el Espíritu Santo impuesto por el obispo. Y así, por eso la iglesia de Cristo es la que viene desde Cristo. Desde Cristo. Esta mujer amaba al verdadero Dios. Y al amar al verdadero Dios, Dios le abrió el conocimiento y oyó a los discípulos de Cristo, a los sacerdotes. Porque Pablo después tomará el cuerpo, la sangre y dirá: este cuerpo, tomar y beber todos de él, tomar y comer todos de él, este es mi cuerpo que fue entregado, que será entregado por ustedes. Cuando le preguntan, ¿haces lo mismo? ¿Por qué? Dijo: yo lo recibí del Señor. Él lo recibió de Cristo y no conoció a Cristo.
Entonces, la doctrina de Cristo es una sola, hecha por Él, no por el ser humano. Si usted lo engaña, allá usted, pero yo me quedo en la iglesia de Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Es Jesucristo hablando. Es Jesús hablando nuevamente. Recibirán el Espíritu Santo y Él es quien nos guía. Él es el que nos va a proteger. Él es el que nos va a llevar. De muchas iglesias que se llaman iglesias, que son sinagogas, los sacarán, porque ahí no se aceptan católicos que no sean cambiados a la doctrina de ellos. Usted no cambia su doctrina. Usted viene de Pablo, y así como esa mujer Lidia recibió al Señor y recibió a sus sacerdotes, a sus apóstoles en su casa, así haga usted lo mismo. Tener al Señor trae unos beneficios tremendos, entre ellos la paz y el gozo. Por ningún motivo vaya a otras iglesias donde le dicen que va a haber cultos, dice Jesús, porque en vez de llevarlos a un verdadero culto, los están llevando a la verdadera muerte espiritual. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren y recen por nosotros y lloren por aquellos que se salieron de la iglesia, que no somos nadie para juzgar, pero sí somos, como dijo Cristo, aquel que saca del error a un pecador, se le perdonarán muchos pecados. Entonces, estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo actúe en medio de nosotros. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea.